Amigos y amigas, estamos de vuelta en El Arriero por La Mula TV con la congresista Verónica Mendoza. El tema, consulta previa. La semana pasada estuve con Marisa Remí, que nos explicó por qué las comunidades campesinas sí tienen el derecho a la consulta. Igual te lo pregunto a ti directamente. ¿Las comunidades campesinas tienen derecho a la consulta previa? ¿Hay alguna duda? Los parámetros están clarísimamente establecidos en el convenio 169 de la OIT. Y hay dos criterios, para resumirlo de alguna manera. El criterio subjetivo, que una comunidad se considere, se reconozca como pueblo indígena, y el criterio objetivo es que la comunidad conserve dentro de sus instituciones una de naturaleza ancestral, que puede ser la lengua, que puede ser un sistema de creencias, que puede ser un sistema de organización social, el AINI, por ejemplo, que está totalmente vigente en muchas de nuestras comunidades campesinas, de tal manera que quizás no todas, pero una gran mayoría de nuestras comunidades campesinas, en particular las de la sierra, son pueblos indígenas. Yo te iba a preguntar, tú eres cusqueña, no sé, ¿conoces las comunidades de Cusco? Mira, no hay comunidad campesina del Cusco que no sea un pueblo indígena. Todas hablan quechua, todas conservan su sistema de creencias, todas practican el AINI. O sea, ahí no cabe la menor duda, ¿no? Igual el caso de Puno, Apurímac, Huancavelica, no sé. Igual, y quien pretenda lo contrario realmente peca de un desconocimiento, por no decir ignorancia, de nuestra realidad social y cultural. ¿Me está diciendo que el presidente Ollantaytamala es un ignorante? Lo están asesorando de manera pésima, y lamento mucho que él esté escuchando esas voces, porque recordaremos que antes de su elección como presidente, él defendía como bandera de su partido y su programa la implementación de una consulta previa, ¿no? Incluso planteando a debate la posibilidad de que fuera vinculante, en palabras suyas, ¿no? Entonces, sorprende que ahora desconozca todo lo andado durante los largos años de camino a la presidencia, donde yo lo vi él recorriendo comunidades y hablando de la consulta previa, ¿no? O sea, los mineros lo convencieron de que las comunidades se crearon con Velasco, al parecer, ¿no? Cosa que es una grave confusión ¿no? Ahora, Javier, yo quisiera hacer una pequeña tingencia porque, por ejemplo, en el marco de este grupo de trabajo hemos conversado con la recientemente creada Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ¿no? Donde están algunas empresas extractivas del sector hidrocarburos, y nos han manifestado que ellos más bien ven en la consulta previa una herramienta interesante para el diálogo, el acercamiento con las comunidades, que les podría permitir a ellos desarrollar sus actividades de manera más estable, sostenible, en un clima de paz. Entonces, bueno, esa es parte de las razones por las que ahora hay un sector de empresas que se han salido de la sociedad de minería, supongo, porque ya sabemos que es uno de los bastiones del conservadurismo en el Perú. Sin embargo, hay un proceso de consulta previa que está avanzando. Y si la congresista no pudo venir antes es porque yo la invité un día y ella estaba viajando a la zona del río Corrientes, si no me equivoco, ¿no? Donde, bueno, son 4 cuencas donde se está haciendo la consulta para el lote 1AB 192. Hoy 192. Claro, le han cambiado de nombre porque es parte de las operaciones mediáticas que se hacen. ¿Qué es lo que has visto tú en este proceso, en sitio, en la zona, conversando con los dirigentes, supongo con las autoridades? ¿Cómo ves ese proceso? Lo cierto es que la posibilidad de la implementación de una consulta previa ha sido una herramienta poderosa para su empoderamiento, valga la redundancia, puesto que les ha permitido poner en la agenda pública una serie de problemas acumulados a lo largo de, como dicen ellos, 40 años de explotación petrolera, ¿no? Entonces, que tienen que ver con derrames no identificados, pasivos ambientales mal remediados, ingentes cantidades de dinero recaudadas hoy a manos del gobierno nacional o regional que no revierten en políticas públicas para ellos, no tienen acceso adecuado a salud, educación intercultural como debieran, y un largo etcétera de demandas no atendidas, ¿no? Territorios no titulados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay
El otro día salieron 2 páginas en la página central del diario El Correo, que como tú sabes uno tiene que leer pues porque tiene que hacer análisis de los conflictos, no porque sea muy placentero. Y las 2 páginas se dedicaban a decir que esto que estás planteando tú, es decir, los pasivos, la salud, la educación, eran las trabas que estaban poniendo las organizaciones indígenas para que la inversión no se lleve a cabo. ¿Tú has percibido que está pensado así, que los dirigentes maquiavélicamente están postergando el proceso para que les resuelvan esto y después le van a decir no al gobierno? No, mira, cuando tú estás ahí y estás frente a una laguna negra de petróleo y te enteras que esa laguna de petróleo antes fue una cocha de agua viva con peces que ellos pescaban y de los cuales se alimentaban y que hoy tienen que recorrer no sé cuántos kilómetros más para poder alimentarse adecuadamente y que su salud está siendo afectada y que su cosmovisión se está viendo afectada, de ninguna manera puedes pensar que es un pretexto, una traba que ellos puedan poner, ¿no? O sea, más bien, quien ha puesto trabas a su desarrollo sostenible, lamentablemente, ha sido el Estado, que no ha querido atender su voz de protesta, porque esto de los derrames lo han venido denunciando desde hace años. Ahora, años. ya se ha hecho un estudio de el OEFA y también la ANA me parece que participó, y se ha constatado que hay una contaminación producida por la actividad petrolera. ¿El MINAM está tomando ya las medidas correctivas? ¿Cómo es el rol del MINAM en este proceso? Sí, yo creo que hay que reconocer lo que se hace bien y en esta materia hay que reconocer algunos avances, ¿no? Se constituyó a pedido de los APUs de las 4 federaciones y tras un trabajo de incidencia persistente y paciente. Nosotros los vemos en el Congreso visitarnos regularmente desde el 2011, con todo el esfuerzo que eso significa, ¿no? Trasladarse desde Iquitos, desde Andoas, desde el Marañón, en fin. Se ha logrado que se constituya una comisión multisectorial con un grupo de trabajo ambiental y un grupo de trabajo social. Se ha hecho un monitoreo, como has dicho tú, se ha confirmado lo que ellos ya sabían, ¿no? Que había un grave problema de contaminación con metales pesados, con una serie de sustancias contaminantes en el agua, en el suelo, y se ha declarado en emergencia ambiental por el momento la cuenca del Pastaza, que es donde se ha realizado el monitoreo, y esto ha significado el inicio de la implementación de algunos programas para remediar esta situación, ¿no? Lo más inmediato ha sido que se les ha empezado a entregar unos filtros de agua provisionales, puesto que el agua que están bebiendo está contaminada, ¿no? Y hablamos no solamente de mercurio, arsénico, sino de hidrocarburos totales de petróleo, hidrocarburos policíclicos aromáticos, que más allá de lo que es de que eso puede ser. Que la contaminación tiene que ver con la erupción de un volcán en Ecuador, salió una nota, un comunicado, o sea, lo que yo he leído es que reconocen que hay contaminación, pero que es de las anteriores empresas. A ver, lo cierto es que el monitoreo no ha sido claro en determinar la causa de la presencia de esa contaminación. O sea, el monitoreo dice hay contaminación de esto, esto y esto, y no te dice cuál es la causa. Pero cuando tú sabes que dentro de los agentes contaminantes tienes hidrocarburos totales de petróleo, hidrocarburos policíclicos aromáticos, bueno, pues sería un poco extraño ¿de dónde pueden venir? No cayó del cielo, ¿no? En fin, ¿no? Lo cierto es que eso es algo que también se tendrá que hacer en el mediano plazo, una supervisión más rigurosa de parte del OEF y los INELMIN para determinar cuál es la relación causa-efecto entre actividad hidrocarburífera y contaminación. Pero también es evidente, y para quienes hemos podido caminar en la zona, lo es más aún que hay una evidente relación, puesto que hay derrames constantes, entre otras cosas porque estos ductos que tienen décadas, están corroídos, no se reemplazan, se rompen con regularidad, ¿no? Y allí los INELMIN debiera ser mucho más exigente y la empresa mucho más responsable en empezar a sustituir esos ductos, ¿no? Verónica, pasamos a otro tema que me parece, te lo tengo que preguntar porque tú eres congresista por Cusco, que es el tema Espinar, ¿no? ¿En qué estado está el proceso en Espinar? ¿Se ha avanzado luego de la presentación o sea, se presentaron los informes en Cusco, todo el mundo dijo tengo la razón, esa fue mi sensación cuando escuchaba las declaraciones tanto del alcalde Oscar Huanca, las declaraciones de Estrata y el ministro Pulgar Vidal, pero luego de esa presentación no se ha sabido más en opinión pública.
¿En qué estado está la situación? ¿Tú qué sigues el tema? Sí, no se ha sabido más porque se decidió de manera prudente, creo yo, tanto de parte del gobierno nacional como el regional y el local, que se iba a dar un tiempo prudente para que todas las partes analizaran con calma la información, porque hablamos de un monitoreo integral donde han participado OEFA, ANA, DIGESA, INGEMET, etcétera, y que pues arroja resultados bastante complejos en términos técnicos, ¿no? Pero digamos, lo cierto es que se ha establecido que hay contaminación por encima de estándares de calidad ambiental aceptables, y que parte de esa contaminación está en puntos de agua donde la gente se aprovisiona para el consumo humano, ¿no? Entonces hay una situación crítica que no hace más que confirmar, Javier, y eso es bueno recordarlo, algo que ya se sabía, porque ya tuvimos en el 2010, entre otros, un informe del Ministerio de Salud que decía que había contaminación. Claro, sobre el cual dijeron que yo me lo había inventado, lo había fabricado, en fin, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ahora se ha reconocido no solamente su existencia, sino que se ha reconfirmado lo que se dijo aquella vez. La diferencia, y eso hay que reconocerlo, es que en el 2010 se hizo el monitoreo, salió el informe y se encarpetó, no se hizo nada, ¿no? Se supo que la gente estaba consumiendo agua con mercurio, plomo, arsénico, y ahí quedó. Imagínate la responsabilidad del Estado. Ahora, lo que dicen algunos es que esta es una zona donde el mineral está, digamos... Sí, hay una zona mineralizada. ¿no? Una zona mineralizada, ¿no? Strata o sea, ¿tú crees que va a reconocer que tiene parte de la responsabilidad? ¿No? Nuevamente, igual que en el caso del Pastaza, el monitoreo establece que hay contaminación, pero no apunta a determinar cuál es la causa, ¿no? Entonces, en un primer momento, digamos que es aceptable porque lo urgente es atender el problema, ¿no? Evitar que la gente siga consumiendo agua contaminada, ¿no? Y eso requiere medidas inmediatas que implican el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad Provincial, para ver el tema del abastecimiento del agua, nueva infraestructura, filtros, en fin, todo lo que eso implica, ¿no? Pero también uno se pregunta, ok, si yo no sé cuál es la fuente, ¿cómo resuelvo el problema a la raíz? Porque si no, yo estaría diciendo yo, bueno, que se siga contaminando y yo voy resolviendo el problema, pero que siga la contaminación, ¿no? Lo cual es absurdo, ¿no? Entonces, eso es una medida que se tendrá que hacer en el mediano plazo nuevamente, determinar cuál es la fuente de la contaminación, y eso requiere una supervisión ambiental de la OEFA más rigurosa y más profunda que lo que se ha hecho hasta ahora. Lo cierto, Javier, es que yo percibo que no hay una voluntad de transparentar todo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los resultados del monitoreo, hubo un primer momento en el que el Ministerio del Ambiente no quiso dar la información en digital, lo cual hubiera permitido a la municipalidad y al gobierno regional analizarla con sus técnicos. Todavía, pero ya se ha cumplido con alcanzar toda la información a los más interesados. En un par de semanas hay una reunión para debatir conjuntamente definir las opiniones sobre el monitoreo, y se hará público en su momento. Pero hay otro tema que está corriendo en paralelo, que es la negociación del convenio marco, esta vez entre la provincia de Espinar y la empresa, ¿no? Y ahí el principal entrampamiento está en que la empresa no quiere revelar la información económica, es decir, cuáles son sus utilidades, cuáles son sus costos de producción, para que en base a esa información Espinar diga, bueno, a mí me corresponde tal porcentaje y que se distribuya como corresponde, ¿no? Pero hay una fuerte reticencia para transparentar esa información, y eso sí nos parece inaceptable, ¿no? Porque los ciudadanos de Espinar en particular, pero los ciudadanos peruanos en general, tenemos todo el derecho de saber cuál es el beneficio que se llevan las empresas a partir de nuestros recursos naturales, ¿no? Eso es algo totalmente natural en otros países del mundo, y sorprende que haya resistencia a dar esa información. Bueno, y seguramente ahora con los nuevos dueños, en esta fusión con Glencore, probablemente el escenario se complique más. Esperemos que no, esperemos que no. Ojalá. Verónica, la última pregunta, que es más personal, diría yo. Ha fallecido hace pocos días Javier Díez-Canseco, congresista, líder político de una trayectoria conocida por todos. Justo estuve hace un rato con Mirko Lauer, que fue su amigo, y me dio también un testimonio de lo que él pensaba sobre Javier. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Javier Díez-Canseco? Porque tú has sido, supongo que lo conociste
primero como el líder de izquierda y después fuiste su colega, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo que tienes de Javier? Mira, más allá de las remembranzas de su trayectoria que otros harán mejor que yo, yo sí puedo compartir mi experiencia concreta en estos meses de colegas en el Parlamento, ¿no? Y hay una cosa que yo recuerdo mucho de él y es esa capacidad de enfrentarse cual David contra Goliat en las situaciones incluso de minoría absoluta cuando uno cree que la causa que defiende es justa, ¿no? Y ocurrió en un momento en que yo, por ejemplo, daba por perdida una batalla porque veía que éramos pues, tres gatos, como se dice, quienes defendíamos determinada causa, y él me demostró con el ejemplo, no con el discurso, que igual esa batalla tenía que darse, ¿no? Aunque el resultado fuese el que fuese el resultado, había que darla porque era justa, ¿no? Y esa lección de dignidad yo la conservo y trataré de aplicarla e implementarla en estos años en el Congreso, por lo menos. Verónica, muchísimas gracias. Hemos hablado de la consulta, hemos hablado del Río Corrientes, hemos hablado de Espinar. Espero volver a tenerte en el programa para seguir conversando de estos y otros temas. Y amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. El lunes tenemos un programa sobre un libro que se va a publicar, que el Museo de Arte y el Instituto Francés de Estudios Andinos van a publicar, el primer tomo de las obras sobre arte colonial de Francisco Stastny, y voy a conversar con uno de los editores de este libro, que es Juan Carlos Estensoro. Nos vemos el próximo lunes.